Look, those two specimens are worth millions to the bioweapons division, right? Now, if you're smart, we can both come out of this heroes, and we will be set up for life. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Chris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de los más grandes cretinos en películas de terror. Oh, honey, these people are dry. Now take care of them. They don't know what they're doing. Well, I don't know anybody new. Well, sex is a great way to meet them. Oh! Para esta lista, veremos a los más grandes cretinos en las películas de terror. ¿Hay algún tipo de villano que odies en particular por eso? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Mark. Midsommar. Esta película de terror folclórico está llena de bastantes personajes antipáticos, lo que sin duda dice algo sobre las cualidades de Mark. So, Sweden. Yeah. You're coming, right? I mean, I guess so. That's not completely ruining your guys' plans. Oh, no, Not at all. no. Considerado como el idiota residente del grupo, Mark es el prototipo de hermano de fraternidad víctima del horror que piensa constantemente en el sexo y mete al grupo en problemas por sus estúpidas acciones. You pissed on the ancestral tree. The tree? So Yes, yes. So what? I didn't know. No. Por ejemplo, el hecho de que orinara en el árbol ancestral de la comuna es un acto que provoca mucha ira por parte de la comuna y su eventual muerte fuera de la pantalla. I'll be back, I guess. She's gonna show me. También tiene una completa falta de empatía hacia Dani y la trata mal, muchas veces ignorando su presencia, pero eso pasa cuando no está expresando activamente su odio hacia ella. That's not her again. Seriously? Oh my god. She needs a therapist, dude. She has a therapist. Número 9. Harry Cooper. La noche de los muertos vivientes. How long you guys been down there? I could use some help up here. That's the cellar. It's the safest place. Parte de la estupidez de Harry puede excusarse por su estrés, ya que su joven hija Karen estaba gravemente enferma por la mordida de un zombie, pero su personalidad tan conflictiva hace que sea difícil apoyarlo. I'm not going to take that kind of a chance when we got a safe place. We luck into a safe place, and you're telling us we got to risk our lives just because somebody might need help, huh? Harry puede resultar molesto, exigente y mandón, pero la mayor parte del comportamiento antipático de Harry se manifiesta en su cobardía. Harry siempre mira por el número 1 y eso hace que se niegue a abrirle la puerta a Ben y que luego intente robarle el arma. Go ahead. Go ahead. You want to stay up here now? Helen, get the cellar. Get the cellar now. Move! Este último acto resultó ser la gota que derramó el vaso para Ben, ya que le disparó a Harry como respuesta. Dicho esto, tenía razón sobre el ático. Número 8. Jeff. La cabaña sangrienta. Coescrita y dirigida por Eli Roth, La cabaña sangrienta es una pequeña y grotesca película de serie B sobre una desagradable enfermedad de la piel carnívora que infecta a los habitantes de una cabaña remota. What else were we gonna do? First he gets his shit all over the car, then I don't want him touching me. Or you or anybody. Después de darse cuenta de que algo va muy mal, Jeff se lleva toda la cerveza y abandona a sus amigos, decidiendo en su lugar vivir solo en el bosque. Incluso abandona a su asustada novia Marcy, que se queda destrozada y sola por su completo abandono. Y aunque el comportamiento egoísta de Jeff le salvó la vida, finalmente es asesinado por la policía cuando está en su momento más reprochable, mientras celebra alegremente su supervivencia entre los cadáveres de sus amigos. I knew it! No hace falta decir que Jeff no siente ningún tipo de culpa en ser el único superviviente. Número 7. Gerald Hopkins. Gremlins. It isn't Captain Clip-On. Interpretado maravillosamente por George Reinhold, Gerald Hopkins es el rival de Billy y un compañero de trabajo en el banco de Kingston Falls. Gerald es un individuo bastante egoísta y no está por encima de molestar y criticar. Podemos verlo empujando a Billy en la taberna de Dory, haciendo comentarios despectivos y malintencionados, mientras afirma con orgullo que habría despedido a Billy si él dirigiera el banco. En una escena eliminada, incluso se puede ver a Gerald perdiendo aparentemente la cabeza y quedándose encerrado en la caja fuerte del banco. You've got to make an appointment with me now. You understand that? You've never understood the meaning of business. I've got bank examiners in the morning. I've got... He's better off in there. Come back from later. Tal y como está, Gremlins no muestra mucho de Gerald y a los fans no se les muestra esto, pero de todas formas se nos da lo suficiente como para captar lo esencial de su personalidad. Look, I'm a junior vice president at 23. By the time I'm 25, I'm going to have Mr. Corbin's job. By the time I'm 30, I'll be a millionaire. Look at you. You're practically supporting your whole family.
Número 6. Judy, Sleepaway Camp. Judy! Yo, Judy! How you doing? All right. Estrenada en el momento de mayor auge del slasher, Sleepaway Camp es esencialmente otro Viernes 13 con un gran giro final. En el centro de la historia está la profundamente reservada Angela, que es enviada al campamento Arawak durante el verano. Hey, Angela. How come you never take showers when the rest of us do? Mientras está allí, su compañera de litera, Judy, la ridiculiza fuertemente. Más adelante en la película, Judy seduce a propósito al crush de Angela y luego la tira al lago cuando los descubre juntos. El estereotipo de la chica mandona está muy extendido en el género de terror, pero ningún otro personaje impone el arquetipo de forma tan maliciosa o tan memorable como Judy. Excuse us, kids. Don't they make a lovely couple? I really hate that girl. Número 5. Capitán Henry Rhodes, El Día de los Muertos Vivientes. George A. Romero tenía una gran predilección por escribir personajes desagradables y cretinos. Maybe I should put him in quarantine. How about it, Steele? You call it, Captain. I'll build him a cage. Yeah, it might not be a bad idea. Give some of the rest of us a shot at some loving. Nadie sale realmente bien parado del Día de los Muertos Vivientes, pero el peor de todos es el capitán Henry Rhodes. Rhodes lidera el grupo militar, formado por los casi tan antipáticos Steele y Rickles. Excuse me. Is there food? I'm running this monkey farm now, Frankenstein, and I want to know what the f you're doing with my time. Rhodes es un hombre muy difícil desde el principio, ya que manda a todo el mundo y grita a pleno pulmón o amenaza con matar a la gente cuando las cosas no salen como él quiere. Shoot that woman or you're dead. Pero a pesar de lo desquiciado que está Rhodes al principio, se vuelve cada vez más inestable a lo largo de la película y al final culmina con los asesinatos en primer grado de Logan y Fisher. Es uno de esos personajes de terror que no tienen ninguna cualidad positiva o de redención. Número 4. Carter J. Burke, Aliens. ¿Necesitas ser realmente un cretino para experimentar con extraterrestres en niños? Burke es esa clase de basura. A lo largo de gran parte de Aliens, a Burke lo pintan como un tipo bastante decente. I heard you're working in the cargo docks. That's right. Running loaders and forklifts, that sort of thing? So? Nothing. I think it's great that you're keeping busy. And I know it's the only thing that you could get. Aunque obviamente no encaja con los soldados de la guerra y puede parecer demasiado corporativo, sigue siendo un hombre bastante simpático. Eso es, hasta que Ripley descubre que Burke estaba intentando conseguir algunos especímenes alienígenas para venderlos como armas biológicas. Look, those two specimens are worth millions to the bioweapons division, right? Now, if you're smart, we can both come out of as heroes and we will be set up for life. Pero eso no es todo. Burke intenta entonces impregnar a Ripley y a Newt con vida alienígena a través de unos atrapacaras que suelta en el laboratorio médico. ¿Sabes que alguien es realmente despreciable cuando se comportan peor que los alienígenas? This is so nuts. I mean, listen to what you're saying. It's paranoid delusion. It's really sad. Número 3. Alcalde Larry Bond, Tiburón. Si hay algo que el alcalde Bond le gusta más que los bonitos trajes con temática marina, es el dinero de los turistas. Fellas, let's be reasonable, huh? This is not the time or the place to perform some kind of a half-assed autopsy on a fish. And I am not going to stand here and see that thing cut open and see that little Kentner boy spill out all over the dock. Lamentablemente el dinero de los turistas viene a expensas del sentido común, la seguridad y la vida. A pesar de que se le dice en varias ocasiones que cierre las playas, Bond decide mantenerlas abiertas para no alejar a los adinerados turistas del 4 de julio. Hey, Larry, if we make an effort today, we might be able to save August. August? For Christ's sake, tomorrow's the 4th of July, and we will be open for business. It's going to be one of the best summers we've ever had. Sigue siendo irritantemente testarudo durante gran parte de la película y cuando finalmente llega el 4 de julio, el tiburón mata a un navegante y el hijo del jefe de policía, Martin Brody, entra en estado de shock. Bueno, al menos al final se da cuenta del error que comete y decide contratar al pescador de tiburones Quint, algo que finalmente acabó con la destrucción del Gran Blanco. Sign it, Larry. Número 2. Chris Hargensen y Billy Nolan, Carrie. Billy Nolan, huh?
Billy Nolan. I'm sorry, I can't hear you. Could you speak up? Billy Nolan. Kerry White hace un horrible alboroto al final de la película, pero son Chris y Billy quienes lo provocan. Watch it, you stupid shit. You're getting blood all over the place. Who you calling a stupid shit? Chris no es más que una adolescente malcriada y manipuladora con cero cualidades redentoras, y Billy es un novio igual de malo. Yeah, that's what you like about me, right? I know that. Cuando Chris es expulsada del baile de graduación por su mal comportamiento, decide vengarse sacrificando cerdos, drenando su sangre y luego vertiendo dicha sangre sobre Kerry en el baile. Es este infame suceso el que provoca el incidente del baile de graduación, causando muchas muertes inocentes. Kerry es técnicamente la villana de esta historia, pero Chris y Billy hacen todo lo posible para igualar sus tendencias psicóticas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Steve Marcus, El amanecer de los muertos. Hey, I'm sorry. Excuse me. When you two fellas are done blowing each other, maybe Davy Crockett can tell us the deal here. La mayoría de la gente conoce a Ty Burrell como el adorable padre bobo de Modern Family, pero años antes de eso, interpretó a uno de los mayores idiotas de la historia del cine de terror. Hey, sweetheart, let me tell you something. You have my permission. I ever turn into one of those things? Do me a favor, blow my f***ing head off. Oh, yeah, you can count on that. Steve llega con un gran grupo de supervivientes y al instante se convierte en un villano con su actitud sarcástica, despiadada y sábelo todo. Yeah, you know, I would love to help, but the captain never works alongside his men. You guys, have a good one. What a total dick. Sus constantes quejas y su personalidad fría y antagónica no ayudan en absoluto. Al final de la película, Steve casi condena a los supervivientes al abandonar su deber de guardia y atraparlos a todos dentro de una escalera llena de zombies. Hey, there you are. What the hell happened to you guys? Al final, Anna cumple el deseo de Steve disparándole en la cabeza y parece bastante satisfecha de sí misma en el proceso. I got him. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.